Hermanos, qué gusto poder verle otra vez. Qué gusto poder estar con ustedes. Sabemos que Dios ha sido bueno. La semana pasada estuvimos en el parque. Si usted estuvo con nosotros, recuerda la iglesia en el parque, donde aprendimos que la iglesia no es el lugar, sino que aprendimos, o mejor dicho, recordamos que la iglesia son las personas que hacen a la iglesia. No importa dónde se reúnen. Puede ser en un parque con 75 grados, como fue hace 8 días atrás, la semana pasada. 75 grados debajo de un anfiteatro ahí que parecía que nos ayudó con la acústica, porque no teníamos micrófono, no teníamos instrumentos, pero aún así pasamos un tiempo hermoso. Había alguien con el pandero ahí a la vieja escuela, cantando, levantando las manos. Tuvimos un hermoso día en el parque. No importa dónde la iglesia se reúne, lo importante es que la iglesia se reúna. Ahora estamos viendo esta serie que se llama Una iglesia saludable. Y voy a dar un par de definiciones hoy. A lo mejor alguna definición se le va a caer a usted la quijada de algo nuevo que está recibiendo. Pero déjeme darle la definición de saludable. Y yo creo que esté listo ahí para apuntar, porque esta es una revelación muy importante. Yo creo que usted se va a salir de aquí hoy maravillado de esta definición de algo saludable. ¿Está listo? Saludable significa libre de enfermedad. La explosión en su cabeza, ¿verdad? ¡Wow! Gracias, pastor, porque yo no sabía que era hacer algo saludable. Es algo sencillo. Saludable es algo que está libre de enfermedad. Pero ¿por qué es importante esta definición? Porque cuando hay una enfermedad, un organismo no crece. Cuando hay enfermedad, un organismo no se desarrolla. Cuando hay enfermedad, un organismo no cumple la tarea para la cual existe. Y entonces cuando estábamos pensando en esta serie, una iglesia saludable, no necesariamente es porque vemos a la iglesia enferma. No es porque estamos viendo que no crece. No es porque no estamos viendo que no avanza o no está cumpliendo su propósito. Déjeme decirle, esta mañana hicimos una sesión de nuevos miembros donde 9 personas pudieron hacer un compromiso. ¿Se acuerdan que hablamos de un pacto de membresía? 9 personas pudieron hacer un pacto de membresía con The Heights en general. ¿Qué le parece? Eso fue bueno. Unas semanas atrás decíamos, bueno, ese asunto de la membresía parece que muchas iglesias no lo practican. Ese asunto de la membresía parece que no está valorado. A veces vemos noviazgos en los cuales si funciona, seguimos, y si no funciona, bueno, cada quien por su lado. Y nunca se llega a un compromiso, nunca se llega a un matrimonio. ¿Se acuerdan que vimos eso? La membresía es importante porque ahí entonces podemos ir definiendo quiénes son los actores y no solamente los espectadores. Cuando hablamos de una iglesia saludable, hablamos de una iglesia que esté cumpliendo su rol, no solamente que crezca, pero que esté cumpliendo las funciones para las cuales la iglesia existe. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante todo este verano con esta hermosa serie de una iglesia saludable. No es, nuevamente, no es porque estamos mal, no es porque estamos completamente haciendo cualquier otra cosa, no. Creo que somos una iglesia que está haciendo buenas cosas. Creo que somos una iglesia que está alimentando a sus miembros. Creo que somos una iglesia donde los miembros están colaborando. 50% de nuestra membresía, de nuestros miembros, sirven en un ministerio. Déjeme decirle, eso es algo bueno. 50%. Personas están añadiéndose a la membresía. Eso es algo bueno. Personas están saliendo a hacer otra cosa. Eso es algo bueno. Pero cuando hablamos de una iglesia saludable, tenemos que darnos cuenta que sí es cierto, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es quien edifica la iglesia, pero si usted está asistiendo con nosotros a las clases de las comunidades bíblicas y está estudiando Apocalipsis, se ha dado cuenta que Cristo mismo, quien edifica la iglesia, quien es cabeza de la iglesia, le pide cuentas a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es el principal y Él la está llevando en crecimiento. Pero también la iglesia es responsable. En las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis, es Jesús mismo quien les dice, estás haciendo esto bien. Pero ten cuidado,
porque estás haciendo esto mal. Y si corriges esto que estás haciendo mal, entonces yo te voy a dar. Espero que esté estudiando con nosotros y si no, vaya a casa y lea este mensaje de las 7 iglesias. Porque puede ser que estás bien en algunas áreas y estar fallando en otras. Por eso es una iglesia saludable. Hagamos un análisis de poder entender qué es lo que nos falta, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que nos falta y cómo poder completar. Porque me encanta el video que acabamos de ver. ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo sabemos si una iglesia es sana, si una iglesia es correcta o no? Si usted nos está visitando el día de hoy, yo creo que lo está haciendo con esa intención, de poder saber si esta es una iglesia a la cual usted quiere pertenecer. Nos está visitando porque seguramente, como hemos mencionado, de tantas iglesias que hay aquí en la ciudad de Dallas, usted está buscando una iglesia sana, saludable. Gracias que nos visita y espero que tenga una buena impresión de nosotros, pero sobre todo que el Señor le dirija. Y si es con nosotros, amén. Porque esta es una iglesia donde no queremos espectadores, queremos actores. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una parte y juntos vamos a ir creciendo en esto que se llama el reino de Dios. Y para que el reino de Dios avance, Dios ha diseñado a la iglesia. Así que hoy vamos a estar viendo uno de estos mandamientos, como vieron en el video, para poder entender si somos una iglesia saludable, cuál es el parámetro. Nos comparamos con otra iglesia y entonces podemos ver si somos mejores que ellos o no. No, ese no es un buen parámetro. ¿Contamos a la gente que está sentada en los asientos para ver si somos una buena iglesia o no? No, tampoco es un buen parámetro. ¿Juzgamos a la iglesia por la forma en que el pastor predica? Es importante, pero no es el parámetro. ¿Juzgamos a la iglesia por la banda, por las instalaciones, Déjame decirte un buen parámetro. El parámetro para leer y para poder identificar una iglesia sana, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios quien fija el estándar. Es la palabra de Dios en donde podemos hacer una evaluación. Por eso 12 mandamientos. No son los únicos. Hay más de 50 mandamientos de Cristo. Pero como iglesia estaremos analizando 12 para que podamos entender si somos una iglesia saludable o no. Ponte de pie conmigo porque hoy vamos a estar hablando del mandamiento de no dejar de congregarnos. No dejar de reunirnos. Así que si vemos que la palabra de Dios dice que no hay que dejar de reunir y tú estás aquí, check. ¿Ok? Hoy estás aquí, pero no nos vamos a quedar ahí en el análisis. Vamos a ir a profundidad y vamos a leer la palabra de Dios. Ven conmigo a Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25. Los leímos la semana pasada y dimos un poquito el approach. Vimos cómo Dios nos está llamando a hacer algunas características especiales, pero hoy vamos a ver otras. Hebreos capítulo 10, vamos a leer versículos 22 al 25 y sigue conmigo en tu mirada, ahí en la palabra de Dios, ya sea un teléfono o una impresa, pero dice la palabra de Dios lo siguiente: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vamos a orar. Querido Dios, estamos hoy aquí, Señor, reunidos como iglesia, la iglesia en el Worship Center, la iglesia en este auditorio. Entendemos que este auditorio no es la iglesia. Entendemos que la persona aquí parada no es la iglesia. Los que acaban de cantar no son la iglesia. La iglesia está compuesta por miembros, por individuos, que juntos, Señor, damos forma a la iglesia. Así que ahora que queremos ser analizados, Señor, queremos ponernos delante de ti, delante de la palabra de Dios, porque queremos ser evaluados. Queremos analizar si esta, Señor, es una iglesia saludable.
Queremos analizar lo bueno, pero también queremos analizar quizá lo que no estamos haciendo. Porque, Señor, somos administradores, somos responsables por esta iglesia local, en esta ciudad, en este tiempo en el cual tú nos permites tener vida. Señor, ayúdanos a hacer este análisis, acompáñanos con tu Santo Espíritu, acompáñanos para leer la palabra de Dios y entonces juntos, Dios, glorificar tu nombre al buscar ser una iglesia saludable. Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Tome su asiento. Me da curiosidad que en un momento Catlina, ahora que nos dio la bienvenida, dijo, póngase o salude al que está a su lado. Y algunos inmediatamente saludaron. Yo estaba con mi esposa y ella me extendió la mano. Yo dije, yo la mano no te agarro, yo te abrazo. Espero que usted no haya hecho eso si estaba al lado de otra persona que no fuera su esposa o su esposo. Pero algunos de ustedes se quedaron viendo nada más a los lados porque hay miles de asientos alrededor. ¿Sabe? Ahora por el COVID tuvimos que hacer el distanciamiento, pero le voy a recomendar algo. Véngase un poquito más a donde están los demás miembros. Queremos recuperar esa parte de saludar al que está al lado, porque es importante. En el parque no tuvimos ningún problema, ¿verdad? Estábamos todos ahí pegaditos. Pero en este lugar, en este auditorio, es fácil poder irse hasta allá, hasta la esquina, y entonces no saludar a nadie. Déjeme recordarle, la iglesia es usted, no el lugar. Júntese con los demás y sigamos disfrutando lo que el Señor tiene. Bueno, en primer lugar, lo que el versículo 22 que acabamos de leer nos dice es un buen requisito para tener en mente. Para ser una buena iglesia, una iglesia saludable, tenemos que escuchar este mandamiento. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. En primer lugar, lo que necesitamos para ser una iglesia saludable es que antes de que vengas el domingo, te hayas acercado a Dios. Te hayas acercado a Dios. De manera que cuando está la unidad del cuerpo de Cristo reunido, entonces podemos juntamente gozarnos de haber disfrutado, en primer lugar, una comunión individual, pero en segundo lugar, una comunión colectiva. Es muy fácil identificar cuando alguien no pasó tiempo con Dios durante la semana, porque el domingo va a estar grouchy, va a estar, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero acercarme a los hermanos, es más, yo no quería venir, pero mi esposa me obligó. Cuando el Señor está diciendo, iglesia, es importante que se reúnan, no solamente es tu presencia, un cuerpo que está ahí midiendo 90 grados Fahrenheit que respira. Necesitamos que estés completo, que estés completa, con una buena actitud, con una buena comunión con Dios que la hiciste antes de llegar a este lugar. Por eso el Señor nos va a decir, acerquémonos a Dios, el cual puede purificar no solamente nuestro exterior, sino también el interior. Acércate a Dios. Antes de ir al cuerpo de creyentes, purifícate. Acércate a Dios. Confiesa el pecado si es que lo hubo. Cuando llegues con el cuerpo de creyentes, así como es importante que te des un buen baño después del trabajo, es importante que nos demos un buen baño de forma interna. Acercándonos pues a Dios, purificados de una conciencia, también que podamos disfrutar la unidad. ¿Cómo se ve una iglesia que está enferma? Es una iglesia que sus miembros no se acercan a Dios. Sus miembros están acá por cuestión de tradición, por cuestión de práctica, por cuestión de que es que tengo que ir a la iglesia. Y entonces se refleja todo eso. Estás aquí por fuera, pero no estás aquí por dentro. Esa es una iglesia enferma. Esa es una iglesia que ha caído en un tradicionalismo. Esa es una iglesia que ha caído en la costumbre. Voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Voy a la iglesia porque soy el pastor de la iglesia. Pero una mejor experiencia es cuando tú y yo nos acercamos a Dios en lo individual.
para que cuando vengamos en lo grupal podamos disfrutarnos los unos de los otros. Así que en primer lugar, acerquémonos primeramente a Dios. No el domingo 8 de la mañana antes de venir. No, desde el lunes, acércate a Dios. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, acércate a Dios. Ven con toda la actitud para que cuando nos reunamos el domingo estés cumpliendo con tu papel de ser iglesia, animándonos los unos a los otros. En segundo lugar, el versículo 23 va a decir lo siguiente: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Quiere decir, vivamos como decimos lo que creemos. Que vivamos en la misma medida, mantengamos la esperanza. Sabes, querida iglesia, lo que escuchamos durante la semana fue terrible. El día martes, cuando escuchamos que hubo un tiroteo y muchos niños inocentes fueron asesinados. Yo me alejé de los medios sociales por un tiempo. Yo no quise postear nada porque yo sabía que si posteaba algo iba a estar cargado de emociones, porque yo estaba muy lastimado. Cosas malas suceden. Cosas malas suceden. Algunos padres dijeron: ya no voy a mandar a mi hijo a la escuela. Algunos dijeron: este país se está cayendo en pedazos. Pero déjame decirte algo: mantengamos firme la esperanza que está en nosotros. A la iglesia de Cristo, ese tipo de cosas no la deben desanimar. A la iglesia de Cristo, sí, esas cosas le duelen, pero no le desaniman. Mantengamos firmes, hermanos, la esperanza que profesamos. Sabes, va a pasar que de repente familiares tuyos no estén contigo más, que mueran. Y entonces vas a experimentar la ausencia. Como tú sabes, yo he perdido a mis dos padres. Mejor dicho, no los he perdido porque sé dónde están, pero yo no tengo su presencia. Pero ¿sabes qué me motiva cada vez que viene su aniversario luctuoso? Cada vez que cumple el año en que mi mamá murió o que mi papá murió, lo que yo pienso es: un año menos para poder verte de nuevo. Un año menos para que estemos juntos en el cielo. ¿Sabes por qué pienso así? Porque tengo una esperanza. Porque estoy mirando hacia el futuro, estoy mirando hacia lo que se avecina. Hermanos, las malas noticias van a llegar. Las malas noticias es una realidad. Pero iglesia, nosotros vivimos en otro nivel. Nosotros estamos por encima de todo eso porque tenemos una esperanza más grande, más gloriosa. De estos niños que murieron, algunos iban a la iglesia. Y si tú has estado leyendo, había una niña incluso que daba el evangelio a través de las redes sociales. Y cuando estás escuchando a los familiares, están diciendo: es una lástima, pero yo la voy a ver. Yo un día me voy a reunir con ella en el cielo. ¿Sabes qué diferencia marca eso? Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Déjame decirte cómo se ve una iglesia enferma. Una iglesia que a lo mejor sabe que hay un futuro. Una iglesia que a lo mejor sabe que hay una esperanza, pero no vive en base a eso. Es una iglesia que se desanima. Es una iglesia que entonces ya no quiere creer a Dios. Es una iglesia que entonces, al no ver esa esperanza cumplida, entonces deja de congregarse. Es una iglesia que ya no está viendo el futuro, sino solo el presente. Sabemos que ahora que vino el COVID, cuando tuvimos que estar en línea, muchos de nuestros hermanos y hermanas ya no volvieron a la iglesia. Y no estoy hablando solamente de esta, estoy hablando de una iglesia en general. Y cuando tú les llamas y cuando tú estás con ellos, dicen: no, es que estoy preocupado. No, es que ya no tiene sentido ir a la iglesia, ya no es lo que era antes, ya no es. Esa es una iglesia enferma. Una iglesia, cuando hay personas que dejan de ver el futuro, cuando dejan de ver algo más allá de ellos mismos, esa es una iglesia saludable.
Me encanta cuando estábamos en la capilla, cuando solamente podíamos darle lugar a 10 personas, venían esas 10 personas. El sonido horrible, horrible. Si tú estabas ahí, te acuerdas. Horrible. El video se friseaba, se caía. Era muy triste eso. Pero ahí estaban. Estaban los hermanos porque sabían que era más importante la presencia y estar congregados que la experiencia que ellos estaban recibiendo con el audio, con el video y con todo lo demás. Hermanos, si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que mirar hacia el futuro, sabiendo que el Señor viene. No dejes de luchar, va a haber cosas malas, no abandones la fe, va a haber desánimo, sigue adelante. Iglesia, hay problemas, avancemos juntos, porque hay una esperanza mayor, no solamente el hoy. Versículo 24, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo ahí en el parque les estaba diciendo, el Señor dice que nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Y es bien difícil cuando no te sabes el nombre de la persona que está a tu lado. Cuando prefieres decir hermano o hermana. ¿Te acuerdas de eso? Y aquí todos somos culpables. Porque somos tentados. Yo no conozco al hermano, a la hermana, entonces lo que le digo es, ¿cómo estás, hermano? Y a lo mejor ni creyente es. Y tú ya lo estás bautizando, ¿no? Por no saber el nombre. Preocupémonos los unos a los otros. Y eso comienza, por lo menos, con saber el nombre. Sabe el nombre de la persona. Pero no queda ahí. Conoce la historia de la persona. Sabe por qué está pasando la persona. Sabes que todos llegamos aquí, claro, con el deseo de aprender de Dios, pero tenemos cargas. ¿Cómo podemos preocuparnos los unos por los otros si no nos conocemos el nombre? Menos si no conocemos la historia detrás del nombre. Entonces, hermanos, invirtamos tiempo. Cada uno cuenta en esta iglesia. Yo les decía, yo no me llamo pastor, yo soy pastor. Me llamo Marco Murillo. Porque si tú solamente me dices pastor, yo te voy a hacer caso, pero no, mi nombre es Marco Murillo. Y porque me llames Marco, no me estás bajando, no, porque en la iglesia todos somos iguales, nos debemos preocupar los unos por los otros. Así que yo te voy a animar a que entiendas que esta persona que le llamas pastor también tiene conflictos, también tiene necesidades. Y te voy a animar a algo, que ores. Te voy a animar a que te preocupes. Y no, mira, yo no me estoy tirando al piso como para hacer un berrinche y que me levanten. Te estoy diciendo, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Cada persona cuenta, desde el más joven hasta el más viejo, dijimos. Desde el más fuerte hasta el más débil. Hermanos, mira alrededor. Esto es la iglesia. Preocupémonos los unos por los otros. Cada uno cuenta, hermanos. Cada uno tiene un rol importante en esta iglesia. Cada uno somos actores y no solamente espectadores. Que cuando vengas, al salir, puedas invertir un tiempo. No solamente con tu grupo, no solamente con los que te caen bien, sino con alguien más, una cara nueva. Acércate, pregunta su nombre, aprende su historia. Y entonces cuando nos estamos preocupando los unos por los otros, vamos a entender que somos ahora una iglesia saludable. Yo estaba hablando ahora con una pareja y me estaban diciendo, pastor, nosotros hemos dado nuestro testimonio y la verdad es que hemos sido muy honestos, hemos sido muy sinceros. Dice, tan sinceros que tuvimos que decir aquellas veces cuando hacíamos esto y el otro. Yo no voy a decir qué. Pero dice, cuando hablamos de eso, entonces varios nos empezaron a ver de forma diferente, porque entendieron cómo somos. ¿Has escuchado la historia del pavo real? Yo te he dicho, ¿verdad? Que el pavo real, en la medida en que tú te acercas, levanta sus plumas y las pone, y son plumas hermosas. Pero si tú quieres caminar al lado del pavo real, el pavo real va a tener que seguirte así. Te va a enseñar sus plumas. ¿Sabes por qué? Porque al levantar sus plumas, hay una parte atrás que queda pelona.
Espero que lo hayas entendido. En una iglesia saludable, hermanos, nos preocupamos los unos por los otros y nos dejamos de estar enseñando las plumas nada más. En una iglesia saludable somos genuinos. En una iglesia saludable mostramos que sufrimos, que sangramos, que lloramos. En una iglesia saludable, entonces, nos empezamos a animar los unos por los otros. No te vengas a la iglesia y no te vayas de la iglesia mostrando solamente tus plumas. Muestra quién eres. Y entonces vas a poder entender que el consuelo, el crecimiento, el apoyo viene de parte de Dios, pero a través de los hermanos. Amén. No, pastor, es que yo una vez abrí mi corazón y alguien me lastimó. No te desanimes. Hay una esperanza más adelante, ser como Cristo. Si alguien te lastimó, sigue adelante. No te desanimes. Quizá esa persona en la iglesia no estaba saludable. Perdona y avanza. Seamos saludables. Pero por último, el versículo 25, no dejando de congregarnos. Dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cómo se ve una iglesia enferma? Una iglesia que deja de congregarse. Una iglesia donde ya la reunión no es prioridad. Sin embargo, lo que el Señor nos dice es, no dejes de congregarte. Animémonos unos a otros. Todos tenemos necesidad, todos necesitamos ir creciendo. Pero cuando yo te digo no dejes de congregarte, no estoy diciendo no dejes o no se vale tomar vacaciones. Sabes, allí en la Ciudad de México yo estaba en una iglesia donde cuando no fui algunas veces el domingo, el pastor me llamaba por teléfono. Pero no me llamaba el día siguiente o en la tarde, después de que se dio cuenta que yo no estaba. ¿Sabes cuándo me llamaba? En el momento del servicio. Marco, ¿dónde estás? Y yo no quería decir que no quería ir a la iglesia. Ay, pastor, lo que pasa es que no pudimos ir hoy. Ok, pero tienes que estar aquí, porque eres un líder de la iglesia. Y tu deber es estar con nosotros. ¡Pup! Usted está de acuerdo, si eres un líder tienes que ir a la iglesia, ¿verdad? El problema es que yo no quería ir a la iglesia porque no era una iglesia saludable. Y el problema que yo tenía ahora encima era que era un pastor micromanagement. Que si no estás en pecado. Si tú no estás, algo anda mal en tu vida. Pero no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Tienes derecho a irte de vacaciones. Tienes derecho incluso a no querer venir un día a la iglesia y no venir. Pero lo que sí tienes que entender es que el congregarte es una responsabilidad. Que llegues un momento en tu sanidad y en un momento en tu madurez de entender que yo voy a ir a sentarme a esa iglesia porque es mi responsabilidad y porque yo debo animar los unos a los otros. Porque yo tengo que haber invertido un tiempo con Dios primero durante mi semana para que cuando yo venga a la iglesia venga a aportar, venga a animar a otros y no desanimar a otros. Acerquémonos pues a Dios. Estemos congregándonos los unos a los otros. Hermano, hermana, tienes una familia, tienes una iglesia. Por eso es que en una iglesia saludable nos vamos entendiendo que todos tenemos un rol. Todos tenemos un papel que jugar en la iglesia. Y no solamente es un check, no solamente es asistencia. Déjame decirte algo. Desde este lugar yo puedo ver a todos ustedes. Yo ya estoy aprendiendo dónde se sientan. Yo no voy a tomar mi teléfono y te voy a decir, ¿dónde estás? Pero sí voy a decir, ¿tomaste vacaciones? Excelente, qué bueno. Tu familia lo necesitaba. Tómate un break. Pero cuando no son vacaciones, cuando te quedaste en tu casa, cuando dijiste, no, yo ya no voy a la iglesia porque, te voy a decir, cuidado.
Eso no es saludable. Estás cargando con una enfermedad. Y si es algo que la iglesia está haciendo mal, ven y dínoslo. Porque, hermanos, una iglesia debe ser saludable. Una iglesia tiene que crecer con el consejo y el apoyo de todos. Cada uno cuenta. Entonces, en primer lugar, acércate a Dios. Porque una vez que te acerques a Dios, vas a poder venir y colaborar con la iglesia. ¿Tuviste una semana terrible? No te preocupes. Ven a la iglesia. Queremos animarte con una sonrisa, con una mirada, con un ánimo. Segundo lugar, vive en base a la esperanza, no a lo que sucede a tu alrededor. Si tu alrededor te desanima, recuerda que hay una esperanza futura. Recuerda que cada día que pasa es un día menos para que te encuentres con el Salvador. Tercer lugar, tienes una tarea de animar a los demás. Conócelos, ministralos, cada uno cuenta. Si tú no eres un miembro con The Heights, te quiero animar que en la medida en que el Señor te empiece a dar la convicción de que eres parte de esta iglesia, hazte miembro. Y una vez miembro, empieza a colaborar. La siguiente semana voy a traer aquí a las 9 personas que esta mañana dijeron, sí, yo quiero ser parte de la iglesia, porque quiero que oremos por ellos. Quiero que toda la congregación los reconozca y oremos por ellos. Y si tú eres líder de un ministerio, quiero que los veas y después de que oremos por ellos, vengas y los reclutes. Para abrir la puerta, para manejar la van, para estar en una cámara. Hermanos, esta iglesia debe buscar ser lo más saludable posible. Te voy a decir por qué. Porque somos responsables. Amén. Pónganse de pie, déjenme orar. Porque una iglesia saludable también envía. Una iglesia saludable también reconoce cuando hay ciclos. Una iglesia saludable también deja ir a personas. Y sí, no es un anuncio muy bueno el que tengo para la iglesia, pero queremos ser saludables. Vamos a orar y entonces una vez que hayamos orado, quiero pedirle a mi esposa que venga y a nuestras 2 queridas hermanas que vienen porque queremos celebrar su servicio. Acompáñame orando. Señor, gracias porque, Dios, lo reconocemos. No somos una iglesia perfecta. Sí, la verdad es que tenemos cosas lindas. Una linda alabanza, un lindo edificio. Señor, tenemos enseñanza de la palabra de Dios. Señor, tenemos muchas cosas, el servicio a la comunidad. Señor, tenemos personas sirviendo. Tenemos personas llegando, tenemos personas yendo. Padre, queremos ser la iglesia con la que tú soñaste. Y para poder serlo, tenemos que ser maduros. Tenemos que ser serios en el análisis. Tenemos que ser serios en poder entender, Señor, que quizás estamos viniendo a la iglesia, pero no en nuestra mejor forma. Quizás yo no invertí tiempo en oración. Yo no vine a tu presencia antes de venir a la iglesia. Y Señor, cuando venimos en esa calidad, no podemos dar. No podemos dar. Estamos secos, estamos vacíos. Pero Señor, cuando venimos a ti en comunión, entonces Dios, tú nos llenas de tu espíritu y estamos listos para dar a los demás. Se puede ver, se puede sentir. Pero es tu obra. Señor, permítenos acercarnos a ti durante la semana. Entender que hay un rol, que cada uno cuenta. Cada niño, cada adulto, cada joven tiene una historia. Y esa historia tiene el poder de animarme y transformarme. Como con la pareja que estuve hablando hoy. Los conocía, pero ya conozco un poco más. Y puedo ver a un Dios restaurador, un Dios que aún a mí me anima. Pero también, Señor, ayúdanos a poder entender que el estar en este lugar es una responsabilidad. No para marcar un presente o una lista, simplemente para entender que juntos somos mejores.
que nos animamos los unos a los otros, que nos amamos los unos a los otros, que nos perdonamos los unos a los otros. Y Señor, todos esos mandamientos que estaremos analizando en el futuro, porque Dios, queremos ser una iglesia saludable. Padre, te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.